Ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, hoy es el domingo, este es el último domingo de este mes, ¿cierto? El 26, ya el mes de enero está terminando, pero nosotros seguimos enfocados en Jesús, ¿listo? Así que damos la bienvenida también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Bienvenidos, estamos en Familia Misión Grande, hoy domingo. Queremos seguir en la misma línea que veníamos. ¿Cuántos recuerdan cómo veníamos? Sí, sí, haga memoria. ¿Cómo comenzó el año? Bienaventurado el que toma nota porque es mejor un lápiz pequeño que un cerebro grande. Entonces, estamos hablando de enfocados en Jesús y hablamos de que debemos de planear con Dios para tener éxito. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pero también dijimos que somos guiados a obedecer y a prosperar, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido de guianza del Señor, habíamos quedado viendo algunos textos de Romanos 8. ¿Se recuerdan? En Romanos 8 hay un pasaje largo, desde el versículo 1 hasta el versículo 27, que habla de qué? De vivir en el Espíritu, ¿cierto? O de ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero sí ve que es más o menos un paralelo como la vida del cristiano puede ser o ser guiados por la carne o ser guiados por el Espíritu. Es un pasaje largo. Hoy vamos a ir desde el verso 14 hasta el 27, porque no alcanzamos a ver todo. Y pues no alcanzamos a estudiarlo todo, pero sí queremos ver cómo, más o menos, cómo es nuestra vida, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, ¿cierto? Los que estamos en Cristo, cómo podríamos vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está listo? Romanos capítulo 8. ¿Listo? ¿Cómo dice el título ahí en la pantalla? Si lo quieren leer. Está mal tapada y se me ríe. ¿Listo? ¿Cómo dice el título? Eso no está en orden, pero en el orden en que está el texto está. Pero dice tres palabras. La primera, guiados. Según Romanos 8, nosotros podemos ser guiados o por el Espíritu o por la carne. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que somos guiados, que lo que nos va a guiar es de lo que nos llenemos? Luego dice que somos y que somos. ¿Sí es eso, verdad? Deberíamos ser guiados por el Espíritu, ¿cierto? Pero a veces nos gana la carne, ¿no? O no sé si solo a mí me pasa. No sé si usted también tiene el mismo problema. Pero a veces nos pasa, ¿cierto? Tenemos esa batalla. ¿Listo? ¿Estamos bien? Entonces, aquí, ¿qué vemos en esta imagen? Que un hijo normalmente es guiado por sus padres. Y que por muy grande que esté ese niño de 40 años, que todavía vive contigo, siempre lo ves como tu niño. Y siempre quiere lo mejor para él, ¿cierto? Porque esa es la naturaleza de un padre, guiar a su hijo para que le vaya bien. El padre nunca va a querer que le vaya mal. Siempre el padre querrá que al hijo le vaya bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ir al texto, Romanos capítulo 8. Está escribiendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo y vamos a iniciar desde el versículo 14. Si usted quiere, me ayuda a leer. Yo voy a tratar de hacerme a un ladito para no estorbarlo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza.
Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eso lo entiende mejor una mujer, ¿no? ¿Listo? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque es lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si usted tiene la Biblia de papel ahí, esta versión de la Reina Valera, usted ve que ese es el final del pasaje que viene desde el versículo 1 en el capítulo 8. ¿Listo? Y está hablando de un cristiano nacido nuevo. ¿Listo? O sea que esta palabra es para quién? Para cristianos nacidos de nuevo. ¿Sí? Uno no puede esperar que alguien que no ha nacido de nuevo sea guiado por el Espíritu Santo. Primero necesita nacer de nuevo. ¿Listo? Entonces, los que son aquí antiguos en esta familia de fe conocen este esquema, ¿cierto? Ustedes saben que yo les hago muñequitos casi con plastilina para poderles explicar un tema. Pero básicamente este esquema, que lo voy a explicar de pronto los que llevan menos tiempo, lo van a ver por primera vez. Este esquema es de el hombre en 3 dimensiones. Muchos cristianos fracasan en entender la palabra de Dios y en obedecerla porque ellos entienden al ser humano como dual, 2 dimensiones. Entonces ellos dicen que el espíritu, el ser humano es un cuerpo que tiene un espíritu que es como lo mismo que el alma. Y entonces ahí se equivocan. Pero realmente el ser humano es un espíritu, esta otra palabra es en griego, ¿cierto? Que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí? O sea, somos integrales. En esencia lo que somos es espíritu. Y tenemos un alma, no somos un alma. Entonces ahí la gente fracasa mucho. Y vivimos en un cuerpo. ¿Cómo puede uno separar eso? Por la Biblia. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que si parte el alma y el alma y el espíritu no es lo mismo. Pero solamente se puede discernir entre el alma y el espíritu es por la palabra de Dios. No se puede hacer naturalmente, la gente se confunde, e incluso muchos cristianos piensan que el alma y el espíritu es lo mismo. Pero el espíritu es lo que soy y el alma es algo que tengo. ¿Sí? Y no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de, esto tendría mucha enseñanza, pero solamente vamos a tratar de mirarlo un poco. ¿De dónde viene esa enseñanza del hombre en 3 dimensiones? Dice el Nuevo Testamento, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire, aquí habla de todo nuestro ser, todo vuestro ser, número 1, espíritu, número 2, alma, y número 3, cuerpo. Ahí está el ser completo. Se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. Ahí está el ser completo, lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. Otros dirían el hombre exterior, el hombre interior y sus emociones. O su intelecto, ¿sí? Para hablar también de espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ver cuál es el origen, de dónde viene ese origen espíritu, alma y cuerpo. Del mismo momento en que el ser humano fue creado. Allá en el Génesis, en el capítulo 2, el verso 27, nos habla de cómo Dios creó al hombre. Dice, entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre
un ser viviente. Ahí está esa tridimensionalidad del ser humano. Entonces dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Esa qué dimensión es? Ese es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, este es el cuerpo. O sea, lo primero, ¿cuál fue? Lo natural, el cuerpo. Ese fue lo primero. Y ese cuerpo, después de la corrupción, ¿a dónde vuelve? A sus orígenes, al polvo de la tierra. Dice, continúa diciendo el texto, número 2, y sopló en su nariz aliento de vida. Este sería el espíritu. O sea, hizo primero el hombre exterior, luego colocó el hombre interior. Sopló en su nariz aliento de vida, el aliento de Dios, la vida de Dios. Por eso dice que el espíritu viene de Dios, ¿cierto? Viene de Dios. ¿Y a dónde debería volver? A Dios que lo dio. Y luego el tercer renglón que coloqué aquí a propósito dice, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Un ser viviente o un alma viviente. Cuando Dios creó al ser humano fue creado así, y el propósito con el cual Dios lo creó era que viviera eternamente en comunión con Dios. Cuando el ser humano pecó, en el capítulo, lo registra el capítulo 3, el espíritu fue anulado. Y el ser humano llegó a ser simplemente un alma viviente, por eso dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Cuando pecó llegó a ser simplemente un alma viviente, y por eso simplemente es una almita que vive ahí en un cuerpo, y el espíritu está anulado. Fue desconectado de Dios y se fue a las tinieblas, y entonces no entiende muchas cosas, por muy intelectual e inteligente que sea en su alma, ¿cierto? Pero su espíritu está desconectado de Dios. Por eso la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica, porque es un ser humano que está desconectado de Dios. ¿Sí? Y podríamos decir muchas cosas ahí, pero quiero tratar de avanzar, pero que podamos entenderlo. ¿Listo? Menos mal que tenemos tiempo. ¿Listo? Aquí uno quiere tener tiempo. aquí uno quiere tener tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces volvemos a nuestro esquema. Usted puede decir eso. Soy un espíritu. A ver, ¿lo puede decir? Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. No soy un cuerpo, simplemente. Por eso es que es muy absurdo que los cristianos digan que los perros son sus hijos. Porque el perro es una almita viviente, pero es un alma muy de cuatro paticas, el peludito. Entonces, no, porque yo soy un espíritu. ¿El perro es un espíritu? Entonces no puede ser su hijo. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de explicar el esquema. ¿Listo? Vamos a explicar al primer renglón, la posición de las tres dimensiones. Entonces la posición. En el cristiano, el espíritu debe ser el rey. O sea, el que dirige, ¿cierto? El alma, en cualquier caso, siempre el alma será el siervo. No importa si es o no cristiano, siempre el alma será el siervo. Y el cuerpo debe ser el esclavo. Cuando el ser humano vive por la carne, se invierten los papeles. El espíritu tiene a ser el esclavo, el alma siempre será el siervo y el cuerpo se convierte en el rey. Pues ahora sí sigo siendo el rey, ¿eh? Entonces, es quién reina, quién gobierna, quién dirige. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a explicar la salvación. Porque la salvación, nosotros tenemos las primicias de la salvación. ¿El cuerpo es salvo ya? No. ¿El alma es salva ya? Está en un proceso. Entonces, la salvación. ¿Cómo es salvo el espíritu? Al aceptar o confesar a Jesús como Señor. El alma, por la renovación de la palabra, o sea, que al ser expuesta a la palabra del alma es salva. Por eso dice, deseada como niño recién nacido en la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación que es en Cristo Jesús, o la cual puede salvar sus almas. ¿Lo ha leído? Sí, listo, por eso hay que hacer diferencia entre espíritu y alma. Y si no, la gente dice, ¿cómo así? Estoy condenado en el infierno y no he entendido. Tengo que saber de qué dimensión está hablando. Y el cuerpo, ¿cuándo será salvo? Al ser glorificado cuando Cristo se manifieste. Cuando reciba un cuerpo
glorificado, semejante al cuerpo de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos. Otro renglón. El templo. Uy, el templo. El templo o el tabernáculo, ¿cierto? El templo. Entonces, si hablamos del templo, ahora nosotros somos templo de Dios. ¿Lo ha leído? Entonces, el espíritu sería el lugar santísimo, o sea, el lugar de comunión con Dios. El alma, el lugar santo, y el cuerpo, el atrio exterior. Si habláramos del templo, bueno, usted ha visto un esquema, una maqueta del templo, para que usted se imagine esas tres dimensiones en el cuerpo como templo. Ahora vamos a ver de qué es consciente cada dimensión. Entonces, el espíritu es consciente, el alma es consciente y el cuerpo es consciente del mundo físico. ¿Listo? Sigamos en el otro renglón. La comunicación o la comunión de cada uno. Entonces, el espíritu tiene comunicación o comunión en la dimensión espiritual. El alma en la dimensión intelectual o de los pensamientos, y el cuerpo en la dimensión del mundo material o físico. ¿Listo? Su voz, mire tan importante esto que uno lo pueda entender. La voz del espíritu es la conciencia. La voz del alma es la razón. Y la voz del cuerpo, los sentidos. O sea que nosotros tenemos tres voces que gritan. Generalmente esta se acomoda al que reine. Y ya lo hemos explicado. Pero la voz del espíritu es la conciencia. ¿Listo? Y generalmente Dios nos habla a través de la conciencia, aunque nos puede hablar de otras maneras, pero lo normal es que nos hable a través de nuestra conciencia. ¿Listo? ¿De qué se compone cada uno? Entonces el espíritu se compone del amor de Dios o la vida Zoe, la vida de Dios, la palabra de Zoe, que es luz, ¿cierto? De eso está compuesto el amor de Dios. ¿De qué está compuesto el alma? Mente, voluntad y emociones, o intelecto, emociones y voluntad. Hay algo muy importante en el alma, se llama la voluntad, o sea que esa decide qué hace el ser. Porque ahí está la voluntad. ¿Sí lo ven? El cuerpo, pues ya sabemos de qué está compuesto, ¿no? Carne, huesos y sangre. Las funciones de cada uno. Miren las funciones del espíritu. ¿Puede leerlas? ¿Alcanza a leerlas? Dirigir, percibir, portar la gloria de Dios y operar en los dones espirituales. Esas son las funciones. Pero miren las funciones del alma. Meditar. O sea que cuando habla de meditar, está hablando de la función del alma. O sea, la cabeza. Mucho el alma, para si le buscamos un lugar al alma en la cabeza. ¿Listo? Imaginar las emociones y decidir. Ahí está la voluntad. Y las funciones del cuerpo, pues los 5 sentidos, ¿no? Oír, ver, ¿cierto? Oler, gustar y tocar. Y el último renglón de este esquema, el estado. Entonces, ¿en qué estado está cada dimensión en este momento? En un cristiano, por supuesto, ¿no? Entonces, el espíritu está en un estado justificado. Entonces, cuando hablamos de que somos justos, estamos hablando de la dimensión del espíritu. Y por eso en verdad posicional mucha gente se enreda y dice, pero como ya soy justo, puedo hacer lo que quiera. No, en el alma tengo que seguir trabajando porque estoy en un proceso de santificación. ¿Y qué pasa en el cuerpo? ¿Cuál es el estado del cuerpo? Próximo a ser glorificado. Usted es un cuerpo corruptible. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando leo la escritura, tengo que entender esas 3 dimensiones del ser humano. Si no la entiendo, entonces leo y me enredo y me imagino un poco de cosas, y entonces la gente dice, pero ¿cómo así? No entiendo. Pues no puede entender porque no ha entendido lo básico, que es su ser. Que ese es, ¿soy qué? ¿Soy qué? ¿Y qué tengo? La esencia es lo que soy, espíritu. El alma es lo que tengo. Tengo un sistema inteligente. Por eso yo les he preguntado, ¿un perro tiene alma? Sí. Claro que sí, tiene un sistema, un intelecto más pequeño que el nuestro. ¿Un perro es espíritu? Eso es lo que lo hace diferente. ¿La vaquita es un alma?
Sí, esa es inteligente. Hasta las mulas son inteligentes, ¿cierto? Los burros son inteligentes también. Tienen un alma, pero un alma más pequeña. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente a los animales? Nuestra esencia, el espíritu. ¿Listo? El espíritu. Bueno, habría mucho que decir ahí, pero que no quiero quedarme ahí, quiero seguir. Entonces volvemos al versículo 14 de Romanos 8 para decir que somos guiados, hijos y herederos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale el nombre? El título dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y le subrayé son, porque tiene que ver con la esencia. ¿Se acuerda la eterna pregunta de la psicología? ¿Quién soy yo? Y nunca la han podido resolver. Y el otro, solo sé que nada sé, que de todo me olvidé. O sea, no sé. Entonces, los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está hablando de la esencia, del ser. O sea, ¿de qué está hablando? Del Espíritu. Del Espíritu. Por eso dice, porque por fe andamos. No por vista, o sea, no andamos por el hombre exterior, andamos por el interior, siguiendo la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Está claro? Seguimos con el texto, el versículo 15. Pues no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, cuando está hablando arriba, está hablando del espíritu. Yo no sé si usted alcanza a ver el muñequito aquí que yo le voy a poner para que usted lo pueda entender. Por eso le decía que siga más adelante. Entonces, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, esa palabra aquí es estar. Estar. Y estar está hablando del alma. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy mal, estoy. Depende por qué esté hablando, si por el cuerpo o por el espíritu. Entonces va a decir, como decía, ¿cómo está? Si bien por sensaciones, por eso cuando habla de los sensuales, mire, los legalistas son brutísimos para interpretar la palabra de Dios. Dicen que los sensuales es la señora que se peinó, que se puso un poquito de rubor y que se arregló y se cepilló el cabello. Esa es sensual. Y si le puso pantalón, peor. Dicen que son sensuales. Pues la Biblia habla de los sensuales, dice los que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces los sensuales son los que ven por los sentidos. Es por los sentidos. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí, cuando habla de estar, está hablando del alma, ¿cierto? Dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, ahí está hablando del espíritu por el cual clamamos al Padre, está diciendo, básicamente somos hijos del Padre de las luces, del Padre de los espíritus, del Dios Todopoderoso. Por eso es que nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. ¿Sí? Que un perro no... ¿Usted ha visto un perro orando? Yo pues he visto la vaca que ríe, pero no he visto la vaca que ora, la vaca que adora. No, porque el animalito no tiene esperanza de vida eterna, simplemente es ahí un cuerpo que tiene un alma. ¿Listo? Entonces dice que por el espíritu que hacemos hay un clamor. Párese en esta palabra, la palabra clamor. ¿Qué clamamos por el espíritu? Esa es una palabra en arameo que usaba Jesús. Pablo también la escribe en Romanos 8. Es una palabra muy íntima entre un hijo y un padre. ¿Desde dónde clamamos? Desde el Espíritu. Desde el Espíritu. Por eso usted a un hombre natural le puede decir, clamemos al Señor. ¿Está loco? ¿Qué está diciendo? Él no entiende eso. ¿Listo? Seguimos leyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, una comunión de espíritu a espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el Espíritu. Por eso alguien que no ha nacido nuevo, pues él dice, pues estos están locos diciendo que son hijos de Dios. Porque él no sabe lo que es eso, no tiene ese testimonio. ¿Listo? No tiene ese testimonio. Entonces aquí, el verso dice, y si hijos, y somos hijos, ¿cierto? También somos herederos de Dios
Dice herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos quiere decir que Él comparte su herencia con nosotros, ¿cierto? Pero luego hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí habla de herederos. Mire, todo esto para decirles de dónde saqué el título. Guiados, hijos y herederos. Lo saqué en el orden del que está el texto, por eso le resalté ahí las palabras. ¿Listo? Entonces, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, y está hablando de ser glorificado el cuerpo. Ahí está hablando de las tres dimensiones. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, lo importante es que lo logremos entender. Ahora, ¿por qué dimensión entonces nos habla Dios? Desde el Antiguo Testamento ya se había revelado por qué dimensión nos habla Dios. Y dice en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo del corazón o examina. Cuando el salmista dice, examíname, oh Jehová, es el espíritu. Entonces dice que él habla por la dimensión del espíritu. Por la dimensión del espíritu es que habla Dios, porque Dios es espíritu. ¿Listo? Entonces, mire que dice que así le coloqué aquí, que el espíritu nuestro es la lámpara del Señor. Pero si la lámpara está apagada, si está sin pila, si está desconectada y se descargó, por eso nos congregamos. Toca recargar la lámpara. Toca conectar la lámpara en adoración con la palabra. Hay que conectar la lámpara. ¿Dónde se decide, en qué dimensión se decide si conectamos o no la lámpara? En el alma, no se le olvide que ahí está la voluntad. ¿Por qué usted está aquí hoy? Que en su alma usted decidió venir. No, el pastor no fue a sacarlo de la cama como una vez me pasó con... Vino una señora aquí, ya le he contado. Y una señora, en el nombre de Jesús, vaya, dígale a ese sinvergüenza que venga a la reunión. Y bueno, me tocó y le digo, si es así, pues yo voy. Pero pues esa no es la idea, ¿no? Usted debe decidir en su voluntad, en su alma, conectarse, ¿no? Cuando usted que está descargando el teléfono, ¿usted qué hace? En su voluntad decide conectarlo. Y si no, entonces no se puede comunicar a través del ¿cómo se llama eso? Cuando nos comunicamos por celular son a través de ondas, ¿cierto? Entonces nos comunicamos en esa dimensión de, de estar en una distancia, pero tiene que estar la lámpara conectada, apagada no sirve. ¿Cuál fue el problema con las vírgenes que se quedaron? Que la lámpara se les apagó. Entonces, literalmente Dios no pudo acercarlas, porque la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Ya van viendo por qué la gente se queda? ¿Qué descargó? Se quedó. Se conectó de pronto más por este lado. Se conectó más por este lado. Y dejó y descuidó. Se conectó por el hombre exterior y descuidó el hombre interior. Por eso es que no andamos por sentidos. ¿Sentiste la presencia de Dios? Eso más que todo es discernir. Más por el espíritu. Entonces, ay, sentí, ay, me dice, eso es sensualidad. Por los sentidos. ¿Sí? Entonces, eso sí. Entonces, ¿por qué es peligroso conectarse más por el hombre exterior? Porque el diablo hablaba por el hombre exterior y habla a través de los sentidos. Cuando le habló a la mujer, le habló a través de los sentidos y la mujer oyó y vio y sintió y se erizó y todo eso pasó. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que es por esa dimensión que habla. Pero específicamente por la que dijimos que es la voz del Espíritu. Que es la voz del Espíritu. Es por la conciencia. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu de Dios? Por el Espíritu. ¿Y cómo nos habla frecuentemente? Por la conciencia. Claro, puede haber otras formas, que se apareció un ángel, que hubo un éxtasis, que tuvo una visión. Puede existir, pero es muy eventualmente que ocurre. Lea la Biblia, es muy raro que ocurra. Pero generalmente, por la conciencia habla el Espíritu de Dios. ¿Listo?
Ok. No por la razón que es la voz del alma, no por los sentidos que es la voz del cuerpo. Generalmente Dios habla a través de la conciencia. O sea, Dios le habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu a través de la conciencia le dice al alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, pues aún he de hablarle. Esperanza mía y Dios mío. ¿Eh? Listo. Entonces, digamos que esa lámpara se llama conciencia, ¿cierto? La lámpara de la conciencia. Ya sabe que dentro, o sea, pues, yo no sé, yo no me confío de usted, pastor, de no sé si usted está diciendo, nosotros somos un poco de lámparas aquí. Oye, usted hay mucha lámpara, hermano. Ojalá esté prendida, hermano, mucha lámpara, hermano, la dejó pagar. Ojalá la lámpara esté prendida, que esté encendida, para que alumbre nuestras tinieblas, porque lámpara del Señor es el espíritu del hombre que puede escudriñar o examinar todo nuestro ser. ¿Listo? Entonces, miremos qué dice la Escritura acerca de la conciencia. Dice mucho en el Nuevo Testamento, pero miremos algunos versos que habla la Escritura acerca de la conciencia, que es la voz del Espíritu, la manera más frecuente a la que Dios nos guía. En Romanos 9:1 dice la palabra, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Con quién tenemos problemas cuando mentimos? Con la conciencia. Con la conciencia. Y puede que nadie sepa que mentimos. Pues la conciencia está diciendo, acuérdense que el Espíritu Santo nunca nos condena, pero la conciencia sí nos condena. Entonces, si uno se siente condenado es por la conciencia, que ella sabe lo que uno está haciendo, le está diciendo. ¿Y cuál es el problema cuando no escuchamos la conciencia? Que algunos teniendo cauterizada la conciencia, entonces comienzan a escuchar los demonios. Se desconectan de Dios, anulan el Espíritu. Mire lo que dice de la conciencia en Hechos 24:16. Y por eso procuro tener siempre, mire, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso Pablo fue tan guiado por el Espíritu Santo. Porque Pablo procuró mantener siempre una conciencia sin ofensa. Entonces, cuando ofendemos a alguien, ¿qué hace la conciencia? ¿Qué hace? Usted sabe qué hace. Lo acusa. ¿Y qué más le dice? Pídale perdón. Pida excusas, hermano. Y antes de que le barre la conciencia, le dije, cállese. O sea que la conciencia es preventiva, es correctiva, hace ajustes desde la conciencia. Usted sabe lo que le estoy hablando. Que si usted es nacido de nuevo, esa conciencia está despierta. Entonces, para que tengamos bien, seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué deberíamos procurar? Mantener la conciencia sin ofensa. ¿Se puede uno ofender? Sí, pero no mantenga la ofensa. Lo peor que un cristiano puede hacer es seguir ofendido. Y seguir ofendido. Y seguir ofendido. Y se destruyen las relaciones porque la gente sigue ofendida. Y corre el riesgo de que la conciencia se cauterice, se queme. O sea, qué peligro que la lámpara se queme, ¿no? ¿Qué pasa si la lámpara se quema? ¿En qué nos quedamos? En las tinieblas, en la oscuridad. Cuando habla de cauterizar la conciencia, está diciendo que la lámpara se queme. La sobrecargó tanto con la ofensa, con el odio, con el rencor. La conectó tanto a ese hombre exterior que la quemó. Eso dice la Biblia. Algunos que teniendo cauterizada la conciencia escucharán doctrinas de demonios y mandarán cosas, pondrán mandamientos y harán un montón de cosas. Una conciencia funcionando en su propia contra es un peligro. ¿Sí ven? Por eso yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro. Yo me siento bien así. ¿Sí? Entonces, cuando uno mantiene la conciencia, hasta que usted está tranquilo. Pero cuando la conciencia lo acusa, si usted ponga cara de payaso y ponga la cara de, ay, yo estoy bien, pero por dentro,
Dijo la religiosa, la percepción va por dentro. Por dentro la conciencia le está carcomiendo. Mira lo que dice Hebreos 13:18. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Cómo tenemos buena conciencia después de la coma? Deseando conducirnos bien en todo. ¿Cómo es que mantenemos la conciencia bien? Hay que conducirnos bien en todo. Entonces, sí es importante cómo vivo. Sí, señor. ¿Cómo me relaciono con la gente? Entonces, no se deje sobrecargar la conciencia de odio, de amargura, de rencor, de reclamos, de cosas que pueden sobrecargarla hasta que se le quede. Se le quede, se cauterice. Y el problema es que cuando la conciencia está quemada, va a llevar a todo el ser a que se queme. Todo completico. ¿Lo ven? Hay gente que camina con Jesús, pero después le embarran. ¿Judas caminó con Jesús? Sí. Pedro también. ¿Juntos le embarraron? Sí. Pero Judas dejó que la conciencia lo matara. Es más, acusado por la conciencia fue y se ahorcó. En cambio de ir y pedir perdón y restablecer la relación. Hay gente que hace eso. Porque son, ahí sí, sensuales. Viven por los sentidos. ¿Qué es ser sensual? No es así. No, es vivir por los sentidos. Claro que parte de ser sensual es así, ¿no? ¿Listo? ¿Vamos bien? Perdón. Recuerden lo que dijimos. Miren la parte de aquí abajo. Recuerden lo que dijimos. ¿Qué dijimos? ¿Recuerdan lo que dijimos? La voz de cada uno, ¿cierto? ¿Cuál es la voz del espíritu? La del alma. La del cuerpo. ¿Cuál habla más duro? Depende de quién reina. Si reina el espíritu, hablará más duro la razón. Si reina el cuerpo, hablará más duro la razón. Si reina el cuerpo, hablará más duro los sentidos y esa será la razón. Y por esa se moverá. Si reina el espíritu, hablará más duro la conciencia y entonces esa será la razón. Entonces, en términos generales, el alma gira hacia donde el que reine. ¿Ya? O sea, la voluntad se va a mover dependiendo de quién reina. Ella se acomoda. El problema es a quién alimento más. Si al espíritu o al cuerpo. ¿Listo? Sigamos. Mire, versículo ¿qué? 18. Ya vamos al versículo 18, estamos en Romanos capítulo 8. No se le olvide. Entonces, hablemos un poquitico del proceso de la vida. El proceso de la vida aquí en la tierra. ¿Listo? Entonces, el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una frase de un verso. Entonces dice, habla aquí de ese proceso de vida y habla de unas aflicciones. Dice las aflicciones del tiempo presente. En ese tiempo presente, siglo primero, cuando Pablo está escribiendo, sí que tenían aflicciones. Era que por causa de su fe los mataban. No era que lo miraban mal, que le tiraban un papelito, una piedra, que le hacían bullying. No, era que las aflicciones de ese tiempo presente era que los mataban. Los encarcelaban, los apedreaban. Eran muchas aflicciones. No eran como las aflicciones de nosotros hoy, que las aflicciones de nosotros hoy pues, realmente son bobadas. ¿Sí, claro? O sea, realmente nosotros vivimos una primavera en el espíritu en este tiempo. No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿De qué dimensión está hablando? Del cuerpo. Aflicciones en el cuerpo. Gloria que se manifestará en el cuerpo. Sabemos que si sufrimos con Él, también gozaremos con Él. ¿Sí ven? Muy bien. ¿Seguimos leyendo?
Entonces, hay una gloria venidera que se va a manifestar. ¿En dónde? En el cuerpo. El espíritu ya fue salvo. El cuerpo es la esperanza, la promesa que tenemos. ¿Listo? Ese cuerpo glorificado. Entonces, está hablando de cuerpo. Por eso le hago énfasis ahí. Lo alcanza a ver que lo muevo otra vez. La gloria venidera que nosotros va a manifestarse, ha de manifestarse en el cuerpo. ¿Listo? Versículo 19. Porque la anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación cayó por causa de los hijos de Dios y se volverá a levantar cuando los hijos de Dios se vuelvan a levantar. Amén. ¿Lo ve ahí? Es nuestra responsabilidad y nuestro proceso. Versículo 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Estas son cosas vanas, o sea, a ser temporal, a que todo sea pasajero, porque había sido creada para ser eterna. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, toda la creación debe ser redimida. Eso habla de cielos nuevos y de tierra nueva y todo hecho nuevo como fue al principio. Los estudiosos de la palabra de Dios dicen que más o menos el proceso de redención del ser humano y de toda la creación tarda 7.000 años. Más o menos en términos de tiempo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ese es el proceso de la vida de nosotros y de la misma creación. Versículo 22. Miren lo que también sabemos. ¿Qué sabemos? Que toda la creación gime a una. Y ahora está con dolores de parto hasta ahora. Les dije que eso lo entienden mejor las mujeres. El gemir de una mujer cuando comienzan los dolores de parto y la medida en que se van incrementando. Así está la creación. Algo va a dar a luz. ¿Sabe qué es lo que va a dar a luz? Cuerpos glorificados. Para que la creación diga, ¡ay, libertad! ¡Ay, redención! Se acabó la corrupción. Así que la corrupción no la va a acabar el sistema político de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Ni de centro izquierda. Ni de luz de esperanza. Ni los verdes, los rojos o los amarillos. Ni la banderita de los colores. Solamente Cristo Jesús, con su obra completa, lo hará. Amén. Entonces, resaltemos una frase. ¿Cuánta creación? Toda la creación está gimiendo. Toda completa. Está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu en nuestro espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, en nuestro espíritu, esperando la adopción de nuestro cuerpo. La redención. Entonces, desde acá del espíritu, mire, desde acá del espíritu, estamos gimiendo. Desde el hombre interior estamos gimiendo, esperando la redención del hombre exterior. El hombre interior gime, esperando la redención del hombre exterior. Porque en esperanza fuimos salvos. Entonces se salvó el espíritu con la esperanza de que recibiríamos un cuerpo glorificado. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si uno ve algo, pues no es esperanza, ya lo está viendo. Porque si lo que alguno ve, pues hay que esperarlo, ya lo vio. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces estamos con paciencia, aguardando que vamos a tener un cuerpo perfecto, glorificado, que por fin vamos a encontrar el secreto de la eterna juventud. Amén. ¿Está dónde el secreto? En Cristo Jesús. No está en el Botox, ni en todo lo que ofrecen hoy. Está en Cristo Jesús. Amén. Ese secreto de la eterna juventud solo está en Él. Y mientras tanto estamos gimiendo. Ahora piensen cómo abre el texto. Clamamos. Gime la naturaleza, la creación, y gemimos nosotros. Ahora, cuando usted vaya pensando en gemidos, en gemir y dolores desde el espíritu, eso está hablando de orar en lenguas.
de orar en lenguas genuinamente, no en lenguas aprendidas. Cuando la gente aprendía a hablar en lenguas, ahora sale un poco de cosas y la gente cantando, hurra, cancha, 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 cancha. Yo no sé hasta dónde la gente gime en el espíritu en eso. Yo no sé. Yo no sé. O sea, eso ya volvió hasta canciones. Pues yo no sé hasta dónde sea una oración en el espíritu genuina. No, no lo voy a juzgar, pero lo digo, no sé. Personalmente no he experimentado, yo sé si será de gozo, no sé. No sé. No sé. Siempre tengo cuidado con las cosas del espíritu, pero no sé. O hasta dónde los cristianos hemos llevado a show las cosas del espíritu. No sé. Realmente pienso que debemos ser muy cuidadosos ahí. Porque lo del espíritu es del espíritu. Y el espíritu quebranta la carne y la humilla. Y cuando uno está en el espíritu, usted llora. Ah, esa gente tan loca llora. Sí, llora, porque la carne no resiste el poder del espíritu de Dios. Es quebrantada. Entonces, aquí lo que estamos aguardando es un cuerpo glorificado, perfecto, incorruptible. Eso le hace todo 1 Corintios 15, le hace toda el completo del pasaje, para que usted entienda de lo que estamos hablando. Ese le da como tarea para la casa porque aquí no alcanzamos. ¿Listo? Y como el tiempo aquí es tan cortico, pues menos. 25. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, debemos estar conectados con el Espíritu. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? ¡Ay! Hay un gemido del Espíritu de Dios. O sea que cuando la naturaleza gime, de alguna manera la naturaleza está obedeciendo al Espíritu de Dios. Cuando gemimos dentro de nosotros mismos, nuestro espíritu está gimiendo por el Espíritu de Dios. Es decir, no hay posibilidad de ese gemido sin estar conectado al Espíritu de Dios. Entonces, mire, básicamente, ¿qué está diciendo? ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? Con gemidos que no se pueden articular con palabras. No se pueden articular con palabras. Es un gemido. Como cuando la mujer va a la luz y ella no está diciendo palabras. No sé cómo gemirá. Las que han gemido saben gemir. No sé cómo se gime cuando va a darse a luz un hijo. Pero es un gemido que viene desde adentro empujando hacia algo que va a salir a la luz. Algo que viene hacia afuera. Algo que va a ser dado. Entonces aquí la Escritura nos enseña que básicamente el Espíritu Santo viene, mire, ¿lo alcanzó a ver aquí? Voy a volvérselo a poner. El Espíritu Santo viene y se une a nuestro espíritu. Esa palabra es la palabra que fue traducida como ayuda. En el original, en griego, es esa palabra. Sinantilambetai. Que la mejor traducción es unirse a alguien para quitar o arrancar con violencia a un enemigo. Es cuando en la voluntad que es aquí, que está aquí en el alma, en la voluntad que está en el alma, decidimos rendirnos al Espíritu, entonces el Espíritu Santo, decidimos rendir este cuerpo. Es que hay que venir en el cuerpo, ¿no? No, yo te acompaño en el Espíritu, no dejando, señora Regina 11, que le vaya bien, pero aquí no se desdobla a nadie en el Espíritu, eso es brujería. No, hay que rendir el cuerpo, porque es todo el ser integral completo. No es que yo viajo en el Espíritu y me voy para otro. No, tengo que llevar el cuerpecito todavía, arrastrarlo, si es necesario. Entonces, cuando me rindo por el Espíritu, tomo la decisión en el alma de rendir mi voluntad. Entonces, el Espíritu Santo viene y me ayuda. Entonces, Él viene se une a mí para quitar, arrancar con violencia una cosa que se llama mi debilidad. ¿Y cuál es mi debilidad? Es lo que se traduce en la Biblia como la carne. ¿Dónde está la debilidad? En mi cuerpo que no ha sido redimido. ¿Ya? Entonces, en mi cuerpo que no ha sido redimido, tengo la tendencia a vivir independiente a Dios. O sea, hacer lo que yo quiera. ¿Sí ven? Entonces la gente viene preguntando, ¿y esto se puede hacer? ¿Y aquello se puede hacer? ¿Y lo otro se puede hacer? ¿Y aquello se puede hacer? No sé. ¿Qué dice su espíritu? ¿Qué dice su espíritu? ¿Qué le dice la conciencia? Yo creo que la conciencia va a ser una guía segura para decirle qué hacer y qué no. No es mi labor decirle.
ni aconsejar, ni mucho menos ordenar. No estoy para eso, entonces no fue mi asignación, fue solamente ser un mensajero. Entonces aquí, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Y cuál es, en otras palabras, la carne? No la del almuerzo. ¿La qué? Tendencia a vivir independiente de Dios. Entonces, en este cuerpo no redimido está la tendencia a vivir independiente de Dios. Eso es todo el capítulo 7 de Romanos. El pecado que mora en mí. Miserable de mí. Esa es la tendencia. Congregarse, no. Oración, no. Leer la palabra, no. Uy, estudiar, no. El 8 empezamos a estudiar, ¿no? Los que estaban matriculados en Serpo, en Rema. ¿Sí? El 8, ¿no? ¿Sí? Bienaventurados los que están en Suba y en Bosa. No, mentira. Oren por mí que voy a enseñar en Suba y en Bosa. Entonces, esta es nuestra debilidad. Dígame, si al cuerpo le cuesta sentarse a ver una serie de 10 horas, 12 horas de Netflix. ¿Pero le costaría un culto de 10 o 12 horas? ¿Sigue la tendencia? Esa es mi debilidad. ¿Cuántos empezaron a leer la Biblia en serio este 2025? Conectados con Jesús. Nos cuesta, ¿no? ¿A qué le cuesta? A mi debilidad. A esa tendencia que tengo de otra cosa, ¿no? Oh, otro ratico, 10 minuticos más aquí. Otra película. Ay, no, más tarde oro, más tarde. Me dormí. No, yo oré dormido, pero oré. Lo importante es la intención, sí, pero también hay que llevarla a la acción. No, mi amor, yo sé que estoy molestando. Yo tuve la intención. El camino al infierno está pavimentado de muy buenas intenciones. Hay que llevarla a la acción. Lo que dijo mi hija está bien la intención, pero que esa intención venga acompañadita de algo, si no, entonces la sola intención, ¿no? Pero mejor sigamos porque nos acaba bien. Entonces, mi enemigo número 1, ¿cuál es? Mire, no es el diablo. No es su pareja. Ni siquiera su suegra. Su enemigo número 1, mi enemigo número 1 es. ¿Y qué es la carne? Esa maldita tendencia de vivir independiente a Dios. Esa tendencia de hacer lo que yo quiero, de ser mi propio Dios, de decidir todo y de montársela a otros a hacer que hagan lo que yo quiero. Eso se llama carne. Y uno viene con esa tendencia desde chiquitico. Y el chino se revuelca porque él quiere hacer lo que él quiere. ¿Dónde está la insumisión y la desobediencia? En ese cuerpo no redimido. ¿De dónde entonces depende qué va a hacer o qué no va a hacer? De la voluntad que está en el alma. Ese intelecto. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Más el Espíritu, ¿cómo es? Sin antilambetaje. Viene, se une a nosotros y arranca con violencia ese enemigo, esa debilidad. Entonces, en la medida en que más someto la carne y me conecto con el Espíritu, soy más espiritual, voy a fluir más fácil con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Tengo que también educar el alma. Entonces, el Nuevo Testamento enfatiza en la carne. ¿Ha leído? Pero mucho énfasis. Porque hay gente que predica de todo menos de lo que la Biblia enfatiza. No voy a predicar sobre los nospirim y la Biblia no habla nada de los nospirim, nada, no dice nada. Voy a predicar del vacío que hay entre donde nacieron los dinosaurios, que está entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, y no hay nada, hay un punto y un espacio en blanco, no hay nada, pero la gente quiere predicar de eso. O sea, la gente quiere predicar de un montón de cosas raras, pero no de lo que la Biblia dice para nosotros como deberíamos vivir en este tiempo. Y la Biblia sí enfatiza en un tema que llama la carne, la tendencia de vivir independiente a Dios, de hacer lo que yo quiero, de ser mi propio Dios. Entonces, por eso, esa carne la puse así, vean. ¿Dónde está?
en mi cuerpo. El pecado que mora en mí. Ahí está. Entonces se opone al espíritu. Y cuando me muevo por la carne, entonces es grave. Mira lo que dice Gálatas 5. Hablando de guiados, hijos y herederos. Esa es la batalla que hay en nosotros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sigue que habla de la carne? Entonces, ¿qué es la carne? Deseos. Deseos. Yo deseo enriquecerme, pero ya. Pues tengo que vivir un proceso. ¿Listo? Pues el deseo de la carne, ¿cuál es el problema? Que es contra el espíritu. Hay una batalla entre el hombre interior y el hombre exterior de la gente que es salva. El que no es salvo, él anda, él fluye con la carne, él es solo carne. No, no hay problema, pero está hablando de él que es salva. Él es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí. Hay una lucha, una batalla. Si usted sabe que es salvo si tiene esa batalla. Así que mi estimado hermano, no se condene, sabe que tiene la batalla. Mire de qué lado se pone en su voluntad, si de la carne o del espíritu. Cuidado, quema la lámpara. ¿Sí o que se nos quemó la lámpara del frente, no, Moisés? Se sobrecargó y ¡pum! Se quemó. Dice, para que no hagáis lo que quisiera, pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, no está bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley del pecado. La única forma de escapar de la ley del pecado es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y ser guiado a obedecer, a tener comunión. No solamente a que le vaya bien. ¿Listo? Sigamos porque quiero terminar. Quiero poder terminar. Dios mío, es muy interesante. Entonces aquí les coloqué esta imagen. Aquí, ¿quién decide? Perdón. ¿Quién decide? ¿Hacia dónde va? Allá o acá. ¿Quién decide? El alma. Pero, ¿por qué decide? ¿Por quién alimento más? ¿Por quién está más fuerte? ¿Por quién me estoy moviendo más? ¿Sí? Sigamos entonces del versículo 19. A hablar de fluyendo con la carne. Entonces, un nuevo creyente, una persona nacida de nuevo, un cristiano fluyendo con la carne. Mire cómo sería. Entonces, se va a manifestar algo. Si estoy fluyendo con la carne, se va a manifestar algo. Y lo primero que dice que se va a manifestar es problemas sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea que los deseos más intensos de la carne son de desorden sexual. Luego viene la lista. Idolatría, hechicerías. Entonces son temas espirituales de las tinieblas. Es un deseo también. Quiero saber de dónde salieron los pirín. Quiero saber por qué las brujas vuelan en una escoba. Quiero conocer. La gente se fascina con los demonios. ¿Usted sabía que hay cristianos que se han fascinado con los demonios? Quiero hablar con los demonios. Ay, ese demonio se llama fulano de tal. Quiero saber el futuro. ¿Cómo me va a ir el 2025? En diciembre, ¿cómo estaré? Todo un montón de cosas de adivinación. Todo eso. Que voy a ir a que me dé la santa profecía. Ojo. La Biblia no habla de santa profecía, habla de la profecía más segura, que es la palabra de Dios escrita. ¿Que creemos que hay una palabra profética que una persona bajo la unción del Espíritu Santo puede dar? Sí. ¿Que creemos en don del profeta? Sí. Pero nos movemos por la palabra escrita. Y esa profecía cuando viene y confirma lo que ya está en nosotros, que Dios colocó. Luego vienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Son problemas relacionales. Se manifiestan problemas relacionales. ¿Tiene usted problemas con su pareja? Sí, señor. Entonces ya ve otro poco de deseos que están antes de esos que ya te están satisfaciendo, entonces se manifiesta acá. ¿Qué más sigue? Herejías. Entonces ya quiere creer un poco de cosas extrabíblicas. Entonces se va a la Biblia de las redes sociales y busca un poco de cosas herejías que están en contra de Dios. Luego entonces se va a manifestar otra cosa. Envidia. ¿A alguien le va bien la envidia? Y luego puede convertirse, se puede manifestar en que mató a otro, se emborrachó, hizo orgías y cosas semejantes a esas. O sea, la lista sigue, acerca de las cuales os amonesto, tarjeta amarilla, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Es cristiano? Sí, pero está practicando estos deseos. ¿Qué dice la Biblia? No es guiado, es hijo, pero no hereda. Se llaman hijos de desobediencia. ¿Sabía usted eso? Hay que leer la Biblia. Vamos a seguir. Por eso es que es peligroso cuando uno decide darle rienda suelta a la carne. ¿Alguien ha vivido en el campo y ha avanzado un potro salvaje? Una potra zaina, una burra, una burrutota. Cuando un animal de esos se desboca es peligroso. Así es la carne. Cuando empezamos a satisfacerla, es una fiera indomable, peligrosa. ¿Listo? Entonces, esto sucede cuando empieza a fluir el alma con el cuerpo. ¿Vio las flechitas aquí? Cuando empiezo a fluir por este lado. Cuando mi dirección está por este lado. Cuando vivo por lo que veo, lo que deseo, lo que anhelo. ¿Listo? Entonces se ve más o menos la imagen así. Mire cómo ve la imagen. Eso hay de todo ahí. En Estados Unidos ya lo prohibieron, ¿no? Prohibieron que eso se financiara con... No que lo hagan, no, lo pueden hacer si quieren. Pero que se financie con recursos del Estado, le cortaron la llave. Solo hombre y mujer. Entonces, todo eso se revuelve así. Y por otro lado, entonces, para no que digan que soy feminista, eso es cuando se alinea el alma con el cuerpo y se va en contra del espíritu, por eso puse la brecha así, pero para que no digan que anuló el espíritu, entonces en el otro sentido se vería así, para ser equilibrados. No es decir que solamente a los hombres le llamaban loca, sino que hay ahora mujeres que le llaman loco. ¿Sí? Entonces son más o menos un desorden así. Entonces no puedo ser cristiano y ser machista, o no puede ser cristiana y ser feminista. Amén. O sí puedo, si estoy fluyendo con la carne. Voy a decir algo más tremendo, no puedo ser cristiano y ser comunista. Porque el comunismo es contra Dios. Es de la pura propia carne. Y mi enemigo número uno es la carne. Yo no sé, tengo que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Y eso tenemos que entenderlo. Porque la gente tiene la falsa enseñanza. Dicen, es que Dios quita reyes y pone reyes. Sí, en el pueblo de Israel, cuando tenían una monarquía, allá Saúl la embarró, Dios lo quitó y puso a David. En esa monarquía Dios quita reyes y pone reyes. En el sistema que nosotros vivimos, se llama democracia, de pueblo que decide. Entonces, quien quita reyes y pone reyes es el pueblo, con los votos. No fue Dios. Ya, haga así, haga. Ay, gracias a Dios. No fue Dios. No le eche la culpa a Dios por lo que uno hace mal. Ay, porque es que él me agitaba la bandera a todos los colores y yo me imaginaba que miren lo que dice aquí. Esto es una imagen de una protesta, yo no lo hice. ¿Cómo dice la mujer? Estoy a un señor de quemarlo todo. Usamos lenguaje inclusivo, ¿no? Pero así vive la gente. Y esa mentalidad se ha entrado en la iglesia. Y pensamos en la iglesia, según la carne, que eso está bien. Porque eso es lo que creemos que es libertad. Pero la verdadera libertad es la que Dios da. Amén. Qué alegría, qué entusiasmo. Ahora, mire, guiados, hijos y herederos. Más el fruto del Espíritu. Cuando fluimos con el Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. No hay ley. Sí, no hay ley. No hay ley contra esas cosas. Pero subraya esta palabra. Cuando alguien siembra un árbol y queda fruto, no da fruto, se sembró y dio fruto mañana. Hay un proceso que vivir. Y en ese proceso Dios tiene un propósito, que la carne muera. Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones.
tiene que morir, porque la cruz significa muerte, pero va a morir en un proceso. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Conectemos con el Espíritu, fluyamos con el Espíritu, andemos por el Espíritu y tendremos la vida que Dios ha dicho. Entonces, finalmente quiero terminar diciendo lo que dice la Escritura: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya sabemos que la voluntad de Dios tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ¿a quién está hablando? A cristianos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Te está hablando de culto a Dios. ¿Con qué le rendimos culto? Presentando el cuerpo. ¿Quién lo presenta? El Espíritu. ¿Quién lo decide? El alma toma esa decisión. Entonces vamos a empezar el proceso de no conformarnos a este siglo o sistema de pensamiento, sino que sean renovados a través de la renovación de nuestro entendimiento, manera de pensar, para que podamos comprobar la voluntad de Dios, que tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. O sea que nada malo viene de Dios. Puede que venga de los hombres, puede que venga de la carne, puede que venga del enemigo. Y la carne es el enemigo número uno, porque es la socia número uno del diablo. Cuando uno actúa por la carne, le abre la puerta al destructor. Por eso tenemos que tener cuidado. Así que de esta manera fluimos correctamente cuando el Espíritu se alinea con el Espíritu de Dios, deja que el Espíritu de Dios venga y ayude, y entonces en la voluntad decidimos presentar el cuerpo. Por eso estamos bien, todos los que vinieron están bien. Y usted que me está viendo por internet, no se conforme solamente con ver videos en internet, vaya a su iglesia, congréguese y presente el cuerpo. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.